Bienvenidos al Observatorio de Prysmian Group. Hoy vamos a analizar uno de los puntos críticos, por no decir el más crítico de todos, en lo que sería el proceso de electrificación del nuevo sistema energético. Vamos a hablar de la electrificación de la movilidad y el transporte, y para ello tenemos a todo un especialista en la materia. Nos acompaña Pere Soria, que es desarrollo de negocio de Circutor. Circutor, una empresa española de ámbito global y que tiene muchísimas líneas de negocio, entre las cuales principalmente pues ahora el tema de los puntos de recarga, ¿no? Los cargadores, las marquesinas y bueno, 50.000 cosas más, ¿no? Entonces, Pere, vamos a contar con su experiencia para que nos explique sobre todo pues, qué perspectivas de evolución, ya que es un aspecto tan crítico y necesario como principal componente de vector de cambio de pasar de hidrocarburos o descarbonizar todo lo que es el transporte y la movilidad, que tiene mucha repercusión en nuestro país, como en otros, hacia la electricidad. Bien, primero vamos a hacer si te parece, Pere, primero vamos a ver un poco, como tenemos el PNIEC de referencia, donde ponen una serie de objetivos. Precisamente en la última revisión, que todavía está en estado de borrador, estamos hablando de 5.500.000 vehículos eléctricos para 2030, cuando realmente ahora el régimen de matriculación está muy por debajo de lo que deberíamos hacer cada año, ¿no? Entonces, ese gap, de alguna forma, habría que analizarlo, primero ver cómo está evolucionando, si hay un cierto repunte, si hay buenas perspectivas de mejora, de cambio de situación, y qué debemos de hacer para, de alguna manera, acompasarnos un poco a ese objetivo de 2030 y si lo vemos asumible o no, porque realmente al final puede ser algo aspiracional o puede ser algo real. Sí, exacto. Bueno, ante todo agradecer a Prysmian y a ti, Juanjo, la deferencia de contar con Circutor, que estamos cumpliendo el 50 aniversario, con lo cual nos va muy bien el poder participar y el poder estar en un foro tan interesante como este. Y tú lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el transporte, podríamos decir que a grosso modo es una cuarta parte del consumo total de la energía primaria que utiliza un país como España. Entonces, es imposible entender o plantear la transición energética hacia un mundo sin emisiones sin abordar un tema tan importante como es que esa cuarta parte del total de lo que hacemos como país hoy en día depende prácticamente de manera exclusiva de los hidrocarburos y, por lo tanto, de las emisiones de CO2 cuando se utilizan. En mayor o menor medida debido a las mejoras que ha habido en todos los sistemas de combustión, en motores, etcétera, pero al final es física y se mueven gracias a la energía de los hidrocarburos. Está decidido, ya como europeos y de hecho en el marco mundial, está decidido pasar a electrificar al máximo la demanda, y no solo la demanda de cualquier cosa, como en otras sesiones pues, se habrá hablado seguramente pues, de aerotermia, por ejemplo, ¿no? Como sistema de electrificar la climatización, pues en el caso de la movilidad, la apuesta clara es por pasar a los vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos que son desde el patinete, el motosharing, ¿no? la moto compartida que está ahí y con tu aplicación te la escoges y alguien se ha preocupado de que esté cargada y no te tienes que preocupar de nada porque vas a cruzar la ciudad y tiene autonomía de sobra, como el tráiler que tiene que llevar pimientos de Almería hasta Oslo, en Noruega, en un viaje que va a durar pues, 2 o 3 días y donde el camión va a hacer sus paradas reglamentarias cada 4 o 5 horas, depende de por qué país esté circulando, y allí pues, va a recibir la carga para hacer los siguientes 400 o 500 kilómetros del tirón. Eso ya es una realidad, incluso los mercantes que van por los fiordos de Noruega se están electrificando e incluso pues, ya tenemos las primeras líneas regulares que ya tienen planificado la introducción de aviones ligeros para llevar pequeños grupos de pasajeros solo con vehículos eléctricos, alimentando esos motores eléctricos desde unas baterías que han sido previamente cargadas. Eso es lo que conocemos como vehículo eléctrico en plano general. Después, evidentemente, hay otras maneras de guardar esa energía
como podría ser el hidrógeno para aquellos usos donde haga falta mucha más densidad. No lanzaremos un cohete a llevar unos satélites al espacio con un cohete que va con baterías. Lo haremos con un cohete que quema hidrógeno, puesto que la densidad energética del hidrógeno es superior. Incluso a lo mejor en la aviación, para no irnos tan hacia el espacio, incluso algo más inmediato como es la aviación, ¿no? Mejor. Y ahora un poco volviendo a nuestro país, ¿no? Porque es inexorable que hay que pasar a la electrificación del transporte y la movilidad, como dos cosas diferentes, ¿no? Transporte y movilidad. Pero en nuestro país en concreto, pues estamos un poco a la cola en cuanto a esa electrificación del transporte y la movilidad, cuando además somos un país que somos el segundo fabricante de vehículos de Europa, después de Alemania, y séptimo mundial, si no me equivoco, y donde ya no solamente por una cuestión de realizar esa transición energética que además descarbonizada tiene que ser sostenible, sino que además nos estamos jugando la propia economía del país, porque una parte importante está dentro de la industria del automóvil. No se explica cómo o por qué situaciones, y me gustaría que tú nos aclararas ese punto, por qué con todos estos condicionantes, si además añadimos de que somos un país periférico donde el transporte por carretera es tremendo, cómo se da la circunstancia de que estamos a la cola. Estamos ya no por detrás solamente de Alemania y de Francia, sino incluso de nuestros vecinos de Portugal, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Sí, bueno, no hay una única condición. Yo añadiría a la lista que has enumerado que además somos el país líder en producción de electricidad renovable. Correcto, además o sea, además tenemos la electricidad más barata en origen de toda Europa y además la más limpia. Es decir, estamos ya en niveles del 50% de producción de electricidad con energía renovable y creciendo. Por lo tanto, vamos a llegar realmente al 2030 con esos niveles cercanos al 70% o superando el 70% del total de producción de electricidad procedente de renovables y además pues, prácticamente el 100% libre de emisiones de CO2 como se contabiliza actualmente, ¿no? Bueno, yo siempre explico que en un tren hay una máquina que tira del tren, o quizá dos, y hay una serie de vagones que están situados en orden y hay un vagón de cola. Ir en el vagón de cola no es que sea tampoco una catástrofe. El vagón de cola llega a la estación décimas de segundo posterior a la máquina de tren. Entonces, lo primero es un mensaje positivo, es decir, si alguien piensa que España no va a cumplir con electrificar la demanda al nivel que nos hemos comprometido como europeos y europeas, que no es que nos lo imponga nadie, lo hemos decidido nosotros también. Nuestros representantes han ido a esas reuniones y han participado y han apostado porque realmente haya futuro para nuestras hijas. Yo tengo dos. Entonces, eso pasa por electrificar con renovables, no electrificar de otra manera, y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, somos un país complejo, porque somos un país de baja densidad de población, tenemos mucho territorio que cubrir y en muchos lugares hay poca densidad de población, lo cual hace que la electrificación, sobre todo la instalación de la infraestructura que da tranquilidad a esos usuarios que están ante un cambio de chip, ante un cambio de mentalidad muy grande, sea compleja, porque hay que planificar bien líneas eléctricas, hay que cambiar normas de cómo se hacen las concesiones administrativas, por ejemplo, en la red de autopistas, para que los operadores de recarga puedan instalar tranquilamente esas infraestructuras que cuestan bastante dinero y puedan amortizarlas durante suficientes años. Es muy fácil hacer el cambio de movilidad, por ejemplo, en Holanda, que es uno de los países punteros, ¿no? Porque hay una densidad de población muy alta, la gente vive muy concentrada, entonces es bastante fácil, hay mucha infraestructura, ¿no? Es prácticamente todo, o Alemania, ¿no? Es un país superpoblado, o Francia, que tiene el 50% más de población que España, ¿no? Entonces, uno de los elementos es ese. Luego está, lógicamente, el elemento político, ¿no? Desafortunadamente, y eso es una realidad, pues no nos caracterizamos por ser un país planificador donde se llegue a grandes acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas que están en el Congreso de los Diputados, como para decir, no, este tema es tan importante
que no lo vamos a tocar cuando cambiemos de gobierno, si es que hay un cambio de gobierno en algún momento. Entonces vamos a planificar, hacer bien las cosas a futuro y, por lo tanto, vamos a establecer una red básica de llevar la electricidad hasta esas carreteras, esas autopistas que a veces están muy alejadas de los centros de producción y de gran consumo de electricidad, pues igual que se ha hecho con el tren de alta velocidad. A veces se critica que haya estaciones de tren de alta velocidad en lugares donde baja una persona o sube una persona como mucho, ¿no? Eso se solía decir, ¿no? Yo creo que era una fantasía, pero bueno. ¿Por qué? Porque finalmente se conectaba un lugar de alta densidad con otro lugar de alta densidad, ¿no? Y entonces, claro, por el camino había que pasar. Entonces, los vehículos, los camiones, los coches, como ya no estamos a tiempo de hacer un cambio cultural tan grande como decir, no nos vamos a mover, no vamos a mover nuestras mercancías, eso no lo vamos a hacer, no es la solución. Pues tenemos que hacer un cambio tecnológico. Pero ese cambio tecnológico tiene que ser planificado y aquí el Estado es el principal garante y responsable. Garante si se hace y responsable si no se hace. O sea, según lo que me estás diciendo, aquí esto es una prioridad de país, pero no se está atendiendo como tal. Es una prioridad de humanidad. Sí. Porque lo hemos acordado entre todos los habitantes del mundo, en realidad. Acuérdate que cada año hay pocas reuniones fijas cada año, y una es los COP, ¿no? Las cumbres para luchar contra el cambio climático. Estamos en puertas. Madrid, esta semana en Madrid se ha hecho una. Se ha hecho la previa. Y en noviembre para que en noviembre tenga éxito, ¿no? La COP28 ya, ¿eh? Y el reto está ahí planteado, ¿eh? Bueno, pero multiplicar por 3 las aunque nos parezca que se llegan a acuerdos muy leves, esos acuerdos tienen calado, ¿eh? Entonces eso ya lo hemos decidido, ya no está en discusión si hay que pasar al vehículo eléctrico o no. Entonces, ahora, ¿en qué estamos? Estamos en que este desarrollo del vehículo eléctrico está siendo asimétrico. Tenemos países como Noruega, que este mes pasado de septiembre, pues el 87% de los vehículos vendidos, de los automóviles vendidos, perdón, ha sido 100% eléctrico, y si le sumamos un 6% de híbrido enchufable, el 93% de los automóviles vendidos han sido recargables con electricidad desde la red hacia sus baterías. A nivel europeo estamos más o menos en el 22%, eso fue el cierre de agosto. En cambio, en China, este pasado en mes de agosto, tocaron el 40%. Es decir, está claro que es voluntad política, porque no es que en China tengan más sabiduría, bueno, igual sí, es una civilización milenaria, ¿no? Pero no es que tengan más recursos, tienen un país enorme. Es muy difícil de electrificar también. También mucha gente entra en la movilidad, ¿no? Porque a lo mejor antes iban en bicicleta, a lo mejor. También creo que eso es un tópico que hace ya tiempo. Creo que si fueses más a menudo a China te darías cuenta de que allí hay mucho desarrollo. Pero me refiero a que, claro, estamos, por ejemplo, ahora, ¿no? Pues se oye algunas voces desde la Comisión Europea de que quizá habrá que ver cómo es que llegan tantos fabricantes de vehículos eléctricos chinos a Europa. Claro. Bueno, porque ellos tienen un mercado maduro, un mercado completamente desarrollado, que ya tiene capacidad para exportar con esa experiencia y esos bajos costes, porque realmente producen masivamente. Si aquí, yo recuerdo, hace ya casi una década, al que era en ese momento el presidente de SEAT, que dijo que si en el año 2025 SEAT no se había convertido a fabricante de vehículo eléctrico, sería simple y llanamente porque SEAT habría desaparecido. Eso lo dijo hace casi una década, ¿eh? Y ahora ya no está en discusión que SEAT va a desaparecer como fabricante de automóviles, ¿no? Y también decían que iban a pasar a ser gestores de movilidad más que fabricantes. Ese es el rol que ha decidido el grupo Volkswagen para SEAT, ¿no? Y por eso Cupra pues fabrica los vehículos. Pero básicamente yo creo que lo importante es, estamos en ello. Es decir, por fin, en España, gracias a los fondos Next Generation, también hay que decirlo, pero bueno, como muchas cosas de la economía actual, está haciendo ahora un giro espectacular. Estamos creciendo a ritmo del 50% en matriculaciones de vehículos eléctricos. Este mes pasado de agosto, los vehículos enchufables superaron en ventas a los vehículos diésel, que eso parecía imposible, ¿no? Porque España no solamente era un país en el cual estaba penetrando menos el coche eléctrico, sino que además venía de un histórico de
apostar por el diésel en vez de por la gasolina, por ejemplo, ¿no? Eso ya se le ha dado la vuelta, el diésel ya está realmente... Había una diferencia de precios en su momento, en sí, y de combustible, consumos. y el consumo más eficiente. Tal. Que el precio de los combustibles es fiscalidad, claro. Es decir, al final sí, es política. Sí. Con la política puedes mover todo un país. Esa es otra, hasta qué punto la que se recaudan impuestos de los hidrocarburos, bueno, de la gasolina, esto puede hacer que a lo mejor el gobierno no tenga tanta prisa por hacer la transición a la electrificación. No tiene sentido. O sea, yo, por ejemplo, he vivido siempre en zonas urbanas y, por lo tanto, en comunidades de vecinos. Y una comunidad de vecinos es como un país. Al final hay unos gastos que cubrir a final de mes y hay unas cuotas que pagar. Y el de dónde sale el dinero no es un problema, a nivel de que hay que buscar cómo equilibrar los impuestos que se pagan y cómo se pagan, pero al final tienen que salir los números, por lo tanto eso no es un problema. Digamos, los retos que tenemos, y siguiendo con el discurso positivo, es que para nosotros, para el mundo de la empresa local, ¿no? La empresa nacional que está produciendo equipos para que eso sea rápido, os voy a dar un dato. Circutor ha puesto ya en el mercado español 34.000 tomas para conectar vehículo eléctrico. Si sumamos desde las tomas de las cajas de recarga residencial que instalamos en nuestros parkings privados, a los equipos de 400 kilovatios de potencia de carga súper rápida, por ejemplo, pues instalados en el proyecto de la Autoridad del Transporte de Madrid, ¿no? Canalejas 360, donde tenemos 2 equipos de 400 junto con equipos de 200 kilovatios. Es decir, que somos capaces, eso como Circutor, si nosotros tenemos aproximadamente un 30% de cuota de mercado, quiere decir que en España se han instalado, o al menos se han vendido, más de 100.000 tomas de conexión a, o sea que el recarga de vehículo eléctrico. ¿Las infraestructuras de recarga va avanzando adecuadamente o debería tener, digamos, un nuevo impulso? Es muy interesante esta pregunta. Esto es como el huevo y la gallina, ¿no? El dilema del huevo y la gallina. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, si no hay vehículos, ¿para qué va a haber puntos de recarga? Es decir, por ejemplo, muchos de estos puntos de recarga son domésticos o laborales. Es decir, yo no tengo la fortuna de disponer de una plaza de aparcamiento donde pueda poner mi propio punto de recarga, mi coche duerme en la calle, por así decirlo, que suene un poco cruel. Y un lugar ideal para recargar mi vehículo, por ejemplo, es la empresa. Yo paso 7, 8, 10 horas, 12, 14 horas en la empresa, de las cuales mi vehículo, con solamente 2 o 3 horas, tendría suficiente para recargar la energía del día a día del transporte de casa al trabajo, ¿no? Contemos con que si un vehículo hace 50 kilómetros de promedio entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, unos harán más, otros harán menos de promedio, quiere decir que hacemos 100 kilómetros al día de promedio para ir al trabajo o a la universidad o a nuestro lugar habitual de actividad diaria, ¿no? Esos son aproximadamente unos 15-16 kilovatios hora. Con la recarga mínima de 3,6 kilovatios de potencia, monofásico, podemos en 4 horas recuperar esa energía perfectamente y nos sobra media jornada de trabajo. Es decir, que por cada punto que instalemos, por cada toma de mínima potencia, 16 amperios, podríamos tener la recarga de 2 vehículos, uno del turno de la mañana y otro del turno de la tarde. Y luego no necesitamos todos los días autonomías de 400 kilómetros, además. No, pero cuando las necesitamos, disponemos de ellas. Claro. Esa es la grandeza de cómo ha evolucionado el vehículo eléctrico. Yo recuerdo los primeros vehículos de hace una década, ¿no? Aquellos primeros Nissan Leaf o BMW i3, que bueno, alcanzaban con dificultad los 100 kilómetros de autonomía. Hoy en día nosotros hemos llegado a ir desde nuestra fábrica cerca de Barcelona hasta la Plaza del Pilar y volver con una sola carga, 600 kilómetros. Y por autovía. Evidentemente no haciendo el loco, porque no hay que hacer el loco conduciendo, eso tiene que quedar claro, ¿no? Ni eléctricos ni no eléctricos, aunque los eléctricos ya todo el mundo sabe que tienen mayor aceleración, mayores prestaciones, mayor velocidad posible a alcanzar, menos mantenimiento y mucha más seguridad, puesto que el propio motor puede actuar como freno y muchos de los vehículos eléctricos, por la facilidad de no necesitar transmisiones complejas, se montan motores en ambos ejes
Y por lo tanto, cuando vemos un coche eléctrico con tracción integral, lo que tiene son dos motores, un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero, que tanto empujan el coche y alcanzan esas aceleraciones tan espectaculares de 0 a 100 en 2 segundos y poco más, a poder regenerar con la frenada, cuando levantamos el pie del acelerador, a unos ritmos en los cuales es que te quedas clavado a pocos metros, no, casi sin actuar mecánicamente. Basta con levantar el pie y ya se frena. Correcto, correcto. Sí, sí. Y ahora que decías esto de cargar el coche en el trabajo, tenemos los polígonos industriales, por ejemplo, que tenemos ahí una superficie disponible para instalar autoconsumo, porque al final hay sinergias también. Cierto. Lo que decíamos de la combinación del autoconsumo con la bomba de calor, con el propio vehículo eléctrico, el punto de recarga. Claro, y precisamente, a lo mejor la mayor parte de la gente vive en pisos donde no hay garaje, las posibilidades de tener su propio punto de recarga quedan muy limitadas. Y sin embargo, como tú apuntabas, en el trabajo, los polígonos industriales es un urbanismo muy horizontal, con mucha superficie disponible para poder producir muchos más kilovatios de los que son necesarios en la propia planta de producción, con lo cual hay que generar excedentes. Cierto, pero es que además hay que tener en cuenta que en esos polígonos hay muchos coches aparcados. Claro. Y que la superficie que ocupa un vehículo, un automóvil, equivale a 3 kilovatios pico de potencia fotovoltaica instalado en una pérgola fotovoltaica para sombrear ese vehículo, que además ayudará a ahorrar energía en el momento de encender el vehículo y no tener que climatizar desde 50 grados, que puede estar el interior del vehículo, sino que podemos reducir al menos en 6 o 7 grados esa temperatura. Pero esos 3 kilovatios pico sombreando ese vehículo que está en una pérgola de aparcamiento, como las que nosotros fabricamos, producirá en promedio diario, en promedio anual, producirá cada día alrededor de unos 12 kilovatios hora. Es decir, que de esos 100 kilómetros que hablábamos, al menos 80 podrían provenir del propio espacio que ocupa el vehículo. Es decir, no necesitamos ni ocupar espacios extras en muchos casos, ¿no? Estamos haciendo proyectos muy interesantes con 200, 300 plazas para una sola empresa, para cubrir realmente las plazas de aparcamiento de sus trabajadores y ofrecer esas condiciones de recarga laboral y atraer talento, porque un tema de los que siempre se acaba hablando es de que lo que cuesta ahora a las empresas atraer y retener talento. Bueno, si yo ofrezco recarga laboral a las personas que vienen a trabajar a mi empresa, van a querer trabajar en mi empresa y no en la empresa de al lado, que no pensó en eso o que no puede porque no dispone de espacio para que aparquen sus trabajadores y tienen que buscarse la vida. Pero además, en los polígonos hay otra oportunidad, y es que la movilidad no es solo de personas, la movilidad es de mercancías. Y las mercancías se mueven de polígono a mercado central, de mercado central a polígono, de zona rural donde hay una alhóndiga que está envasando verduras, y esos camiones van a ser eléctricos. Este es el año del camión eléctrico, 2023, año en el que todos los fabricantes están ya lanzando sus camiones de gran tonelaje eléctricos. Por lo tanto, en esos polígonos, cuando llega un camión y tiene que hacer una espera porque todavía no puede descargar porque llegó más temprano de que hablan en el almacén o porque le toca descansar por tacógrafo, se va a poder cargar en ese polígono. Sí, hemos montado la infraestructura de producción de energía local en ese propio polígono, porque lógicamente muchos de los polígonos industriales de España están rodeados de tierras donde generalmente ya no se está haciendo agricultura porque o bien están degradadas porque el uso del continuo urbanizar ese territorio han quedado ya a lo mejor calificadas para posibles expansiones de los polígonos, pero que no se están dando porque evidentemente no es tan fácil crecer en número de empresas, y por lo tanto el transporte de las mercancías con esos camiones eléctricos, que son ya una realidad, que esto no es ciencia ficción. Cualquier persona puede simplemente entrar en internet y buscar quién está fabricando camiones eléctricos y verá que todos los fabricantes de camiones están haciendo ya camiones eléctricos. Yo precisamente te quería preguntar sobre todo, o sea, nichos de mercado. Tenemos el mercado, digamos, particular, de la movilidad de las personas, y luego tenemos las empresas, donde hay transporte y también movilidad de personas, ambas cosas. ¿Cómo va a evolucionar uno y otro mercado? Veo que el tema de empresas, donde hay además la posibilidad de centralización de puntos de recarga y tal, para flotas,
última milla. Ahora tenemos el tema de que se está multiplicando el número de trayectos en ciclo urbano para transporte puerta a puerta prácticamente. ¿Todo eso cómo va a evolucionar y qué efecto va a tener a corto plazo? Ya no vamos a hablar de largo plazo. Está claro que todo eso está cambiando a un ritmo frenético, a un ritmo muy rápido. Es decir, nosotros tenemos siempre la perspectiva de lo que hemos conocido y parece como que todo vaya a seguir siendo como lo habíamos visto. Y de repente un día vamos caminando por una zona de la ciudad y ya no se puede circular en vehículo, ¿no? Aquí mismo, en la calle al lado del plató, ya no se puede circular en vehículo. Y en las zonas de bajas emisiones. Y en cambio ves que se abren comercios destinados a la movilidad urbana, de moto eléctrica, de patinetes eléctricos. En los parkings más cercanos hay coches compartidos eléctricos. Entonces, en la ciudad está claro que ya el avance del eléctrico es indudable. O sea, todo es eléctrico. Y además cada vez es más difícil circular por las ciudades porque se va restringiendo el uso del vehículo por el hecho de la congestión, que ya no tienen que ver simplemente con el uso del espacio, ¿no? En el ámbito suprametropolitano, es decir, ya cuando nos vamos a ciudades relativamente grandes, interconectadas a una distancia relativamente cercana de los 60, 70, 80 kilómetros, el vehículo eléctrico está totalmente implantado. Tenemos muchas mejoras en cuanto a reducción de costes de aparcamiento en zonas azules, allá donde todavía quedan peajes, los peajes están bonificados para el vehículo eléctrico, porque estamos en esa fase ahora de expansión del vehículo eléctrico necesaria, de aceleración, y se está dando. Recientemente, pues, la desgravación a través de la declaración de la renta de la compra de un vehículo eléctrico es muy importante, porque ya no dependemos de una campaña que de repente se anuncia durante 3 meses que se van a dar unas subvenciones, luego sale una cantidad de dinero ridícula que se agota en 48 horas. No. Si usted contribuye a que mis hijas, tengo 2, tengan futuro, oiga, yo le premio, no pague tantos impuestos, porque usted está beneficiando al futuro de todos. Por lo tanto, entre todos le hacemos el retorno de que pague menos impuestos. Si una empresa electrifica su flota, si una empresa pone cargadores para que los camiones puedan ser eléctricos, tiene que recibir una contraprestación de la sociedad. Y aparte... Y puede ser una reducción de IBI, puede ser una reducción del impuesto de sociedades. No tienen por qué ser aparentemente subvenciones que son como globos sonda de a ver cuánto dinero sale de aquí, cuánto dinero sale de allá. Esa misma actividad pasada eléctrica va a repercutir en un crecimiento de la actividad económica y, por lo tanto, en generar aún más ingresos para el Estado. Con lo cual, al final, todo eso va a repercutir en positivo. Sí, por eso te hacía la pregunta antes, era capciosa en cuanto a los impuestos, la que te he hecho antes era un poco capciosa, para que surgiera un poco este debate. Sí. Sí que además hay otra externalidad importantísima, que es el tema de la reducción de la huella de CO2 de las empresas, que cada vez tiene más importancia, no solamente en la propia empresa, sino en toda su cadena de suministro. Por supuesto. Con lo cual, eso suma también, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, nosotros, un área impresionante de crecimiento que hemos tenido es en los sistemas dinámicos de reparto de potencia disponible hacia los cargadores de una flota. Muy bien. Por ejemplo, hoy en día ya es imposible que una empresa intente acceder a un concurso público para hacer la gestión de residuos de una ciudad si no pone en su oferta que todos los vehículos van a ser eléctricos. Es decir, que no van a emitir emisiones y que no van a generar ruido, además, circulando por la noche por las calles. Bueno, normalmente esos vehículos van a pasar el día en cocheras, porque generalmente trabajan de noche, recogiendo los residuos cuando no hay tráfico, y por lo tanto, durante el día, en esas cocheras probablemente no hay suficiente potencia como para que todos carguen durante la primera hora. Pero tienen todo el día para cargar. Entonces, el DLM, el Dynamic Load Manager, por ejemplo, que es nuestro sistema, lo que hace es ir ordenando el reparto de esa potencia a los vehículos en base a las preferencias que hemos incorporado. Una carga selectiva, ¿no? Si un vehículo es una barredora y va a salir a media mañana, pues lógicamente habrá que cargarle primero y seguramente es poca cantidad de energía. Pero un vehículo que va a salir por la noche, pues puede esperar, ¿no? Entonces, todo eso es la tecnología que nos permite avanzar. Por ejemplo, necesitamos cargar camiones que hacen la ruta
Barcelona, Madrid, atravesando territorios donde no hay líneas eléctricas. Hoy en día, con, por ejemplo, el proyecto Ecoasis, pues instalamos 3-4 megavatios de planta fotovoltaica en el medio de la nada sin necesidad de pedir punto de conexión. ¿Por qué? Porque nuestra demanda está allí, porque vamos a abrir un hub de recarga rápida donde vamos a utilizar la energía producida localmente, kilómetro cero, libre de emisiones, que vamos a guardar en baterías para acomodar los tiempos de producción y necesidad, para poder abrir nuestro hub de recarga 24 horas, a pesar de que el sol solo sale 7-8, con cierta intensidad, y por lo tanto, esa tecnología que hemos desarrollado ahora nos permite una potencia brutal, por lo tanto, que nadie se piense que esto va a seguir yendo como iba. Estamos dando ya saltos, ya no caminamos, ya todavía quizás no corremos del todo, no estamos en sprint, pero estamos ya al trote ligero. Y bueno, tenemos un problema ya que estamos agotando el tiempo, pero antes no quería acabar, digamos, el debate sin hacerte una pregunta o un par de preguntas. Lo que acabas de apuntar del tema, mucha gente se lo pregunta, ¿cómo poder tener capacidad de suministro en sitios aislados, ¿no? Ahora lo has respondido perfectamente. Un tema que es fundamental es el vehículo eléctrico, más que un vehículo, un gestor de movilidad. O sea, integrado dentro de las comunidades energéticas, del sistema de las DER, de los sistemas energéticos distribuidos, ¿cómo puede actuar ahí? Ya lo está haciendo. La carga bidireccional. Correcto. Ya lo está haciendo. O sea, ya hay proyectos de comunidades energéticas, o algunas que ya están en funcionamiento, incluso cooperativas de usuarios de vehículo eléctrico, donde lo que hacemos es compartir 1 o 2 o 3 vehículos, además diferentes. Podemos tener un utilitario, un vehículo de grandes dimensiones para viajar y una furgoneta para hacer nuestras mudanzas o carretear nuestros cachivaches de un sitio para otro, siendo compartida. No tenemos por qué tener todos esos 3 vehículos en la familia. Los podemos tener en el barrio y a lo mejor con una bicicleta eléctrica o un ciclomotor eléctrico o un patinete eléctrico o un pequeño utilitario eléctrico para el día a día, mi familia tiene suficiente, y cuando necesito algo más, pues puedo utilizar el vehículo compartido. En las comunidades energéticas, como ya todo es compartido, eso se entiende perfectamente, ¿no? Pues compartamos también ese otro uso energético, porque al final, para desplazarnos usamos energía, con lo cual ese es otro uso energético que se está utilizando. El vehículo, además, como tiene baterías, puede apoyar en ciertos momentos a nuestra propia red y a nuestro propio balance energético en nuestra propia comunidad. Principalmente si tenemos una comunidad energética donde tenemos una pérgola fotovoltaica, donde tenemos aparcados nuestros vehículos y además de esa electricidad durante el día alimentamos nuestros edificios, nuestras viviendas, pero somos excedentarios durante el día y tenemos vehículos eléctricos, evidentemente podemos cargar las baterías de esos vehículos eléctricos y, en base a la programación de uso que hayamos querido voluntariamente a través de una aplicación, hoy en día eso es muy sencillo, lo tenemos solucionado tecnológicamente, pues aquellos que estén dispuestos a ofrecer un ciclo de batería, es decir, cargar y descargar su batería porque no van a utilizar el vehículo ese día, pues tener un premio, ¿no? Una remuneración en forma de una reducción de costes de su factura mensual, porque han cargado esa energía diurna en la batería para luego descargar esa energía o una parte de esa energía en las horas pico, por ejemplo, del atardecer, donde la energía es más cara, y de esa manera beneficiar a toda la comunidad. Al final es un activo energético más distribuido y ya, es un elemento de flexibilidad. La verdad es que el tema da para mucho más recorrido, para la redundancia con la movilidad, el recorrido que tiene, exactamente. Pero y tu aportación es riquísima y bueno, pero lo tenemos que dejar aquí. Sí que como conclusión es que al final, bueno, en paralelo a la matriculación de vehículos eléctricos está el desarrollo de las infraestructuras de recarga y que además es necesario que sean inteligentes, que incorporen inteligencia. Por aquello del factor de simultaneidad, el programar los consumos, el que haya una comunicación, al final todo está comunicado, digitalizado, y esto va a ser una cuestión principal a la hora de desarrollar estas redes, ¿no? Y yo simplemente ya acabar agradeciéndote una vez más tu aportación, porque es muy generosa y desde muy conveniente. Bueno, gracias a vosotros. La trascendencia yo creo que queda clara para todo el público de lo que estamos hablando.
Sí, Muchas bueno, gracias, Pera. y como sabes, esto es pasión, o sea que Sí. agradecidos a vosotros también. Se nota perfectamente. Y por lo tanto, a disposición. Pues gracias, Pera.